¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tal Cual Debates. Hoy tenemos como invitado a Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, entre otras cosas porque no queremos que el caso de Óscar Pérez se lo vaya a tragar la vorágine de noticias. Nos parece que es una situación increíblemente grave y descarnada que retrata mucho la situación de hoy y el estado general de los derechos humanos en Venezuela, que es un tema que vamos a debatir acá con Alfredo. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alonso. Bueno, siempre un gusto Igual conversar por acá, contigo. un verdadero placer. Alfredo, bueno, el caso de Óscar Pérez produjo un gran escándalo que ahora se está tragando el tema electoral, la consolidación de la dictadura en los otros sectores de la vida institucional del país. Yo no sé cuál es el balance final que tiene el Foro Penal sobre lo sucedido y bueno, cómo está en este momento la situación de la represión en Venezuela, porque yo creo que hay puntos ciegos que tiene la opinión pública sobre esto. Sí, bueno, nosotros ayer por cierto, tuvimos una rueda de prensa donde estamos expresando pues nuestra preocupación sobre este caso en particular y la necesidad de que se lleve a cabo una investigación transparente, adecuada y oportuna, además, en lo que respecta a este tema, ¿no? Este caso de Óscar Pérez, donde por cierto los familiares nos han pedido que los apoyemos jurídicamente, como en muchos casos, tiene dos partes. Una parte que es la que comienza ahora, que es qué fue lo que ocurrió, la investigación sobre los hechos específicamente ocurridos el 15 de enero. Y la segunda parte es lo que ocurrió con relación a los familiares que no les permitieron, por ejemplo, sus derechos de respeto a su dignidad, incluso respeto cultural, derecho cultural, religioso, que es enterrar libremente a su ser querido, que es velarlo, vestirlo. Y no sé si sabes, pero él se entierra, a los 7 personas se entierran con sábanas encima, es decir, no se le permitió ni siquiera vestirlos, que Sí, ellos trato vejatorio totalmente. no, a pesar de que se les permitió luego de una gran insistencia el reconocimiento del rostro de la persona para identificar si era o no, no hubo realmente un reconocimiento total del cadáver, pues con detalle a los efectos de reconocerlo en términos generales, que fue lo que le ocurrió, Claro. ese tipo de cosas que son necesarias. O sea, hubo un control absoluto del Estado de los cadáveres y evidentemente hay otras circunstancias allí importantes que se saben hasta ahora, por ejemplo, las actas de defunción que ellos vieron, que es lo único que tienen hasta ahora, establecen pues un tiro en la cabeza, ¿no? O sea, un Por lo tiro de menos gracia, 6. pues. No sabemos, eso es lo que viene ahora, por Ok. eso digo que hay dos partes, ¿no? Ahora la segunda parte, que es la parte esencial o de fondo, que lamentablemente, como dices tú, situaciones políticas tratan de no solo de empañar, sino de tapar lo que es un problema tan serio y tan grave como es el asesinato de personas, la violación grave del derecho a la vida. Ahora viene esta parte donde hay que determinar efectivamente qué fue lo que ocurrió. ¿Cómo se determina eso? Pues nos tienen que permitir acceso como representantes de los familiares o a los propios familiares o a los abogados que los familiares designen al expediente a los efectos de ver lo esencial, que es lo que habla inicialmente, que es el análisis que se realizó del cuerpo, del cadáver, a los efectos de determinar las causas, es decir, cuántas lesiones tuvieron, cuántos disparos recibieron, realmente qué fue lo que le ocurrió, eso en cuanto al cuerpo y lo otro en cuanto al lugar de los hechos. ¿Qué sucede entonces? Ahí es donde viene un punto importante y con esto pues quizás concluyo esta primera parte. Para determinar efectivamente qué fue lo que ocurrió, decía yo, es necesario comprender que hay dos situaciones centrales. Lo que se denomina la ejecución del rendido, si eso ocurrió, quiere decir que eso ya hay jurisprudencia internacional, cuando una persona se rinde, Pero eso parece que fue lo que ocurrió, ¿no? llámese Ajá. terrorista, Lo llámese que sea, claro, sí, sí. soldado, quien sea, y luego de rendido se ejecuta, se asesina. Y por otro lado, en el caso que eso suponte que no haya sucedido o que haya sucedido también, la proporcionalidad de la fuerza letal o violenta, uso de granadas militares contra tanques que destruyeron pues no solo el lugar, sino probablemente ocasionaron unos daños importantes físicos a ellos y a lo mejor eso ocasiona a su vez como consecuencia posterior la muerte y ver lo que tú acabas de señalar ahorita. Si hubo un tiro de gracia más allá del asesinato es todavía peor, porque si ese disparo en la cabeza fue un tiro de gracia, ¿qué quiere decir? Que las personas ya estaban allí sometidas por el ataque violento
y para asesinarlos fueron disparados. ¿No sería eso lo mismo que le pasó a los otros que estaban con Óscar Pérez, al resto? Porque claro, entiendo que tienen tiros iguales, ¿no? Por lo menos 6 tienen tiros en la cabeza. Y hay casos ya donde ha ocurrido situaciones semejantes en Venezuela, que eso lo hace sistemático, que ese es el otro punto que hay que analizar. El caso de asesinatos en el barrio Kennedy, no sé si recuerdan, No. Vista Hermosa, que han sido cárceles. Hay como 10 casos que, por cierto, la organización Provea ha venido estudiando cada uno de estos casos, para entonces determinar que ese sería el otro punto, si esta actuación de ejecuciones extrajudiciales, en caso de que haya ocurrido aquí, son además sistemáticas, es decir, son políticas de Estado, cuando se trata de combatir o de contraatacar o de tratar de buscar o de repeler pues, ataques de delincuentes o de personas que actuaron de alguna manera. Y quiero decirte algo, hablando de delincuentes, suponte que Óscar Pérez era el peor delincuente del mundo. La Constitución, ni los venezolanos, ni los tratados internacionales, los cuales Venezuela es parte, permiten o autorizan la pena de muerte. Es decir, no puede ejecutarse a alguien, inclusive si esa persona es la persona más malvada o más delincuente de Venezuela. Que además no es el caso. Alfredo, claro, porque en este episodio lo que uno ve es que el Estado se pintó de colores, pues se evaporó. ¿Qué opinión te merece lo que dijo Tarek William Saab, fiscal nombrado por la Constituyente, varios días después de la masacre, pero finalmente se pronunció? ¿Qué te pareció? Bueno, yo no vi un pronunciamiento concreto en relación con el caso, ¿no? Lo que honestamente vi, a no ser que no lo haya todavía escuchado, él se pronuncia con relación a las sanciones, ¿no? Sí. Pero yo no he visto a mí me gustaría, por lo menos, es decir, yo no puedo criticar y no es mi posición, porque nos debemos, y esa es nuestra obligación, ser lo más objetivos posibles en esto. Sí, mantener el criterio técnico. Si él no se opina o dice públicamente algo, es su posición. Pero lo que sí es fundamental, que necesito que él lo señale, él y el Defensor del Pueblo y todos los organismos, digamos, encargados, sin caer en si son legítimos o no legítimos. El tema es que están encargados ahorita en la práctica de esa investigación, es si la investigación se está llevando a cabo apropiadamente, si se está llevando una investigación que es fundamental del lado de los derechos humanos, es decir, por violación a los derechos humanos, porque aquí evidentemente ya sabemos que hay una investigación en relación con las actuaciones de estos individuos que ha traído como consecuencia, por lo menos al día de hoy, más de 21 personas detenidas, además de los asesinatos. Esa investigación sabemos que se está llevando a cabo porque hay personas detenidas, pero no sabemos todavía si se está llevando a cabo una investigación por estos crímenes cometidos. Y te digo algo en particular. Si se está llevando una investigación, se supone que hubo un protocolo de autopsia, es decir, hubo un informe médico forense realizado luego de investigar el cuerpo. Pero el informe médico forense es realizado por un patólogo del propio Estado. Si es el Estado el responsable, como evidentemente es la responsabilidad que se está Esto parece planteando, una decisión de Estado. No, ¿sí? bueno, es una decisión de Estado. Es obvio que los familiares no quieran confiar o no puedan confiar o no confíen en este patólogo nombrado por el Estado. Por lo tanto, se requiere un nuevo informe médico forense si se quiere actuar con certeza, con credibilidad, con verdad, donde el patólogo sea independiente a los efectos de contrastar el informe que ese patólogo realizó, que ese médico forense realizó, y que el que realiza un experto independiente que definitivamente debe tener, por cierto, la contradicción, la revisión, la contrastación, el contraste pues, que tiene que existir en lo que respecta a un medio de prueba de parte de lo que es lo que se llama la contradicción de la prueba, ¿no? Claro. A los efectos de poder determinar si efectivamente ese informe, que por cierto es un tema de Estado, un tema de orden público, se realizó correctamente. ¿Cómo está en este momento? Es decir, hemos tenido dos crisis políticas fuertes con tremendos sacudones sociales, 2014, 2017, mucha represión, muchos asesinatos en las calles de parte del Estado venezolano. Y además bajo una posición muy, muy curiosa y muy graciosa, según la cual pues, un estudiante desarmado es el agresor y un guardia pues, apertrechado con todos los equipos de defensa es la víctima, Guardia Nacional. Pero el tema de las torturas, el tema de la situación en prisión, el tema del castigo a la protesta, ¿cómo está eso? ¿Cómo ha estado en estas semanas y meses, Alfredo? Bueno, hablando del año 2017, hubo más de 5.500 detenciones, ¿no? Esto es importante porque fue el año de detenciones por motivos políticos, quiero decir. El año con mayor detenciones en la historia, por lo menos la historia que yo conozco en términos de derechos humanos.
Solamente en el año 2017 hubo 848 nuevos presos políticos. Para que tengas comparativamente, en el año 2014, que hablabas que fue el año con protesta, hubo 3.700 detenciones, es decir, bastante menos que en el año 2017, y hubo 311 presos políticos acumulados. Es decir, que en el año 2017 hubo casi 3 veces el número de presos políticos del año 2014. Y en total, quiero decirte que desde el año 2014 hasta ahora ha habido más de 12.000 detenciones con fines políticos y más de 1.280, porque tenemos que aumentar los actuales, estamos en 1.283 presos políticos. Es decir, que el gobierno de Nicolás Maduro tiene en su haber más de 1.280 presos políticos y más de 12.000 detenidos. El 15% de las detenciones, nosotros hemos analizado, tienen denuncias incluso ante tribunales, que la denuncian los propios detenidos, de torturas de diferente tipo. Yo siempre he dicho que hay un menú amplio que ha estado ahí informado a organismos internacionales, ha estado denunciado ante organismos internacionales, pero más allá de organismos internacionales, ante organismos nacionales, Fiscalía de Derechos Fundamentales y tribunales. El menú es amplio, o sea, hay desde abusos sexuales, uso de bolsas plásticas para asfixiar, golpizas en lo común, personas guindadas por horas a los efectos de supuestamente declarar y confesar cosas falsas en contra de otros, o personas que han sido obligadas incluso a grabar videos inculpando a otros en situaciones y han denunciado que han sido víctimas de torturas. Y eso es las torturas en cuanto a los detenidos. Y hay casos incluso de personas que han entrado a sus casas y han denunciado diversas situaciones gravísimas, incluso recientemente, ¿no? Quiero decirte para que más o menos sepas, porque entonces se habla, bueno, ¿cómo va el tema de la represión? Por ejemplo, el diálogo, por cierto, la negociación disminuyó la represión o los presos políticos, todo lo contrario. Y todo lo contrario que te lo puedo probar en términos numéricos. Pero hablemos del año 2018. Desde enero hasta ahora estamos hablando de más de 22 porque no hemos sumado los recientes, más de 22 presos políticos, es casi de un preso político por día en lo que va de año. El aumento de presos políticos que son personas privadas de libertad formalmente. Y estamos hablando de más de 54 detenciones, es decir, personas que han sido detenidas, que han sido liberadas en algunos casos o que todavía no han sido presentadas ante un tribunal. Solo entre el 23 y el 24 de enero, es decir, estamos hablando de antes de ayer, recientemente, estamos hablando de 10 nuevas detenciones de personas que están siendo presentadas el día de hoy ante tribunales, por cierto, militares. El presentar civiles ante tribunales militares no ha cesado, más bien ha aumentado. O sea, es el fin del Estado de Derecho, pues, técnicamente. No solo el fin del Estado de Derecho en términos teóricos, sino en términos prácticos. No se permite el acceso a abogados a tribunales militares en muchos casos. Las personas no se le comunica dónde se encuentran y pasan a ser una cantidad importante de desapariciones forzadas en términos estrictamente técnicos. Desapariciones forzadas ya sea de 2 días, 3 días, pero ya tenemos casos de desapariciones forzadas de mucho tiempo, como el caso de Juan Pedro Lares, hijo de un alcalde del estado Mérida que lleva más de 6 meses en el helicoide sin ser presentado ante un tribunal. Bueno, hemos tenido información que está en el helicoide, pues, pero no hay información oficial. ¿Cómo lo va a ver? ¿Cuántos presos políticos hay en este momento? Al día de hoy, nosotros actualizamos todos los lunes, es 224. Sin embargo, ya te puedo confirmar que para el próximo lunes vamos a superar los 230 presos políticos. Podemos decir que en este corchete histórico 2014-2017 puede configurar el momento más grave en materia de derechos humanos en muchísimo tiempo, ¿verdad? En Venezuela. Es que yo creo que la historia. Yo he estado revisando y yo no creo, me podrían corregir si hay algunas estadísticas objetivas y claras, que en 3 años haya habido más de 12.000 detenciones con fines políticos en Venezuela. Yo no he conocido eso. Claro. Claro, ni siquiera en Pérez Jiménez. Pero es que no. Claro. Era otro país aquel, pero... No solo otro país, sino aquí hay una diferencia. Nosotros registramos... Aquí hay organismos contralores que cada una de las detenciones. Y te digo, las detenciones que registra el Foro Penal, que tiene nombre de la persona, cédula, identificación específica, todo el lugar de detención, hay más de esas detenciones, porque evidentemente
nosotros registramos las que nos denuncian y las que verificamos. Nosotros en eso somos muy, muy detallistas en el sentido de que tenemos que verificar específicamente la detención. Claramente hay otra cantidad de detenciones que a nosotros no hemos tenido pues, seguramente oportunidad de registrar. Entonces, igual que los presos políticos, nosotros calificamos presos políticos analizando el expediente con mucho detenimiento, porque tú no puedes calificar a un preso político a cualquiera. Claro. Porque un delincuente que se incorpora a la lista de presos políticos puede estar, digamos, protegido por ese paraguas que establece el tema de preso político, que es un preso injustamente detenido, ¿no? Entonces, nosotros lo calificamos bien, pero puede pasar que nuestra lista, que es muy clara, porque no es menos seguro, puede ser un poco más, porque tenemos que calificar a otras personas. Por último, Alfredo, bueno, la situación de Óscar Pérez parece que constituyera un antes y un después, ¿no? O sea, un crimen de Estado. En Venezuela ya han ocurrido estas cosas, pero por lo menos el argumento que da los mandos políticos venezolanos, los dirigentes del chavismo, es que esto fue un enfrentamiento, es decir, la manera de simular, o sea, retratar un enfrentamiento para cometer un crimen, ¿no? Es un modus operandi muy común que uno ve en el universo de la delincuencia. Mira, si fue un enfrentamiento, en el caso de que hubiesen actuado con todos los esquemas legales, fue un fracaso de actuación militar o policial. Ninguna actuación militar o policial exitosa trae como consecuencia 9 personas asesinadas, ¿no? Y menos aún que los asesinados sean contra los cuales tú estás logrando, por cierto, hacer justicia, porque ¿cuál es el objeto de la administración pública? Y más allá de eso, del Estado, justicia y paz. Claro. Si tú, para supuestamente aparentar o pretender hacer justicia, asesinas a las personas contra tu propio sistema de justicia, que no permite el asesinato, que no permite violar el derecho a la vida, estás actuando totalmente de una manera fracasada, de una manera totalmente poco exitosa. Entonces, partiendo de allí, asesinar a 7 personas, Alonso, no es fácil. Es decir, tú disparas contra 7 personas, lo hieres, lo disparas y más o menos se mantiene vivo y lo puedes llevar a un hospital. Aquí ni siquiera hubo oportunidad de que esa persona se llevara a un hospital para lograrlos revivir. Esa oportunidad hubo. Llegaron a un hospital, no, fueron asesinados en el instante, en el momento, sin permitirles ni siquiera que llevarlos a un hospital para ver si los revivían. La situación, sí, la ley desapareció. O sea, entonces, lo que hay allí, o sea, para cualquiera con, o sea, 2 dedos de frente, sabe perfectamente que hay una situación allí con muchas dudas, irregular, que nosotros no podemos ahorita decir, porque repito, si yo no veo el expediente todavía, no puedo verificar nada ni concluir en nada, sería, pues no puedo hacerlo, pues, objetivamente, porque no tengo el expediente. Pero por lo que hemos visto, y además sin hablar de los videos donde se rinden, donde había una señora debajo de una cama sin armamento de ningún tipo, una mujer que fue asesinada también, sin caer en toda esa cantidad de cosas de los videos donde hay la rendición, más allá de eso, incluso si no hubiese habido videos, si no hubiese habido rendición, o sea, ¿cómo es posible que tú asesinaste a unas personas en el mismo momento? Es decir, claro, que no quedó ninguno herido. Pero además... O sea, fuiste tan... No, fue una masacre. Eso es lo que llaman la masacre. Digamos, exitoso en el sentido de violar todo, si fue exitoso. O sea, violando todos los derechos humanos, puede ser que eso se considere algo exitoso. Un éxito, claro. Porque, oye, lograste asesinar a 7 personas en un instante sin ni siquiera permitir que esas personas fueran a un hospital y de alguna manera tuviesen algún signo vital. O sea, eso no lo hemos visto. ¿Entrar a un hospital o no? Pero es que además, y con esto cerramos, ¿no? Los pronunciamientos de Óscar Pérez y su gente son consecuencia de una crisis, de un marco de crisis política, social y económica en el cual el gobierno tiene una responsabilidad. No. O sea, el mismo Estado que está organizando la pena, por mucho que eso que Óscar Pérez haya hecho sea ilegal, hay un marco previo, hay un entorno ahí clarito, un mar de fondo, que es la crisis, ¿no? Que está hablando. Claro, sí, y evidentemente es todo un tema que ahí viene el aspecto pues un poco popular de convertirlo, como hemos visto, en mártir y que refleja un poco el pensamiento de lo que es el cambio, etcétera. Pero ese es un tema, digamos que es otro tema, ¿no? Aquí yo creo que el tema que hay que enfocarse concretamente es si hubo violación a los derechos humanos y si debe haber responsabilidad del Estado. Si hubo un asesinato, homicidio intencional, como consecuencia de una ejecución extrajudicial o ejecución de una persona rendida, eso tiene consecuencias jurídicas nacionales y más allá de eso, internacionales.
Y si esas ejecuciones extrajudiciales que se cometieron allí, si se cometieron y se determina que se cometieron, que por eso la investigación debe llevarse a cabo, y si no se lleva a cabo debe irse a instancias internacionales inmediatamente, si esas ejecuciones extrajudiciales son sistemáticas, es decir, hay que asociarlas con otras ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el país en estos 10 años, por lo menos en 10 o en este tiempo. Y si es así, entonces pasa a ser ese crimen, además, crimen de lesa humanidad. Ha sido Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, ejerciendo además una muy necesaria contraloría, un seguimiento a las víctimas civiles de esta crisis terrible histórica que vive Venezuela, que se ha expresado, como hemos conversado desde 2014, 2017, antes también, por supuesto, el Estado, el calamitoso estado de los derechos humanos en este país. Gracias, Alfredo, por habernos acompañado. Los espero en una próxima ocasión.